una de las piezas angulares del NOM, el nuevo orden mundial, no sería otro que el de reiniciar por completo el sistema económico mundial, que como ya sabemos es un sistema capitalista basado en el consumo, la generación de deuda, y que hace algún tiempo que rebasó ya la franja de no retorno dirección al desastre. Y si esto os da miedo, por favor no leáis ningún libro de Daniel Stulin, porque os va a poner los vellos como escarpias referente a este respecto. En medio de todo este batiburrillo, de toda esta conspiración, de toda esta agenda oculta, muchos son los que mencionan constantemente a la Sociedad del Dragón Blanco cuando hablan de reinicio financiero mundial como el mayor enemigo y el mayor obstáculo que tienen los Illuminati, y esto ha despertado siempre bastante curiosidad. Es que entre la multitud de sociedades secretas que existen, una de ellas es nada menos que la Sociedad del Dragón Blanco, creada aparentemente con fines opuestos al nuevo orden mundial. Illuminatis y Dragón Blanco, una organización trabajando desde las sombras que quiere dominar al planeta. En cambio, hay otra que funciona como fuerza de choque para detenerla. Autolitus. La Sociedad del Dragón Blanco. Desde la leyenda, el dragón ha dominado el planeta. Es normal verlo como el guardián y protector en distintas culturas, cumpliendo la labor de los serafines de la Biblia como los guardianes de Dios. El nombre de la sociedad proviene del gran dragón blanco, una leyenda japonesa que cuenta con cómo este fue domado por la diosa Benten, convirtiéndose así en el defensor de los más desprotegidos. ¿Pero qué es la Sociedad del Dragón Blanco? Bueno, pues la Sociedad del Dragón Blanco es una organización que hace frente de forma activa al nuevo orden mundial que quiere imponer a los Illuminati. Entre sus distintos miembros se localizan descendientes directos del linaje real europeo, líderes Illuminatis gnósticos, miembros del complejo militar industrial, agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, integrantes de la inteligencia militar de distintas naciones e incluso miembro de las distintas sociedades secretas asiáticas. Conforme a distintas declaraciones dadas por Benjamin Fulford, denominado portavoz de la organización, la Sociedad del Dragón Blanco es una organización internacional compuesta por distintos sectores de la sociedad. El sector militar es uno de los más importantes dentro de la organización, pero además tienen un peso específico dentro de dicha estructura parte del sector económico, el industrial, del periodismo e incluso gente normal, de a pie, ciudadanos de la calle como tú y como yo, que han demostrado de forma fehaciente su descontento de forma activa en contra de las guerras creadas por un lobby militar en donde se han empleado más del 90% de los recursos de la sociedad para poder hacerse con el petróleo y distintas naciones. Pero ¿cuál es el objetivo de la Sociedad del Dragón Blanco? Bueno, pues el objetivo de esta organización es solo uno: liberar el dinero Autolitus que el gobierno en la sombra ha monopolizado para sus propios intereses y usarlo en provecho del planeta. Afirman que de esta forma se terminaría la pobreza, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente en solo unos pocos meses y que comenzaría una nueva era de progreso, como la sociedad jamás lo ha vivido, poniendo al alcance de todos los avances tecnológicos que la élite ha mantenido y mantiene ocultos.
YouTube Autolitus Channel. Por supuesto, entre estos avances tecnológicos se encontraría la capacidad de generar energía limpia a coste cero. Y quien piense que eso de la energía limpia a coste cero es cosa de la ciencia ficción, solo tiene que echarle un vistazo a la biografía de Nikola Tesla, que por cierto, todos sus apuntes, todos sus trabajos fueron misteriosamente desaparecidos, por no decir requisados por extraños hombres de negro. Y es que desde que Adam Weishaupt creó a los Illuminati, estas dos hermandades se han enfrentado por la liberación o esclavitud de la sociedad. Ya en el año 56, la gran jerarquía blanca decidió cambiar su nombre al actual, la Hermandad del Dragón Blanco, con la cual han estado ganando poderío a nivel mundial. Se dice, se cuenta, se rumorea que la Tercera Guerra Mundial, que estuvo a punto de comenzar debido a los conflictos, al conflicto de los misiles rusos en Cuba en 1962, no se desató debido a la intervención de esta sociedad. De entre las acusaciones directamente relacionadas con el nuevo orden mundial, una de las más graves es la creación de tsunamis para destruir naciones usando la tecnología del proyecto HARP. Conforme a distintas acusaciones hechas por la organización, los terremotos ocurridos en Japón fueron provocados debido a su próxima bancarrota, además de los tsunamis que ocasionaron un inmenso daño a la sociedad nipona. El propósito de todo esto era destruir las plantas nucleares que posee este país para poder ocultar la radiación que ha contaminado adrede los mares, que por cierto ya está diciendo Japón que tiene que liberar varios millones de litros de agua radiactiva de Fukushima, y todo apunta a que pronto, más pronto que tarde, serán vertidos al mar. Lo mismo ocurrió con los terremotos de YouTube Autolitus Channel. de México hace 3 años. Estos terremotos ocurrieron casualmente durante el aniversario de otro fatídico terremoto. Además, distintas personas denunciaron las misteriosas luces que se observaron en el firmamento días previos al seísmo. La Sociedad del Dragón Blanco señala directamente organizaciones como el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral o el CFR, entre diferentes organizaciones que de forma impune han llevado guerras a naciones de Medio Oriente, inculpando a terceros para poder hacerse con sus recursos petrolíferos, realizar acciones de reducción de población, dañar al medio ambiente y acaparar los recursos del mundo para un selecto reducto de personas. I'm going out of my mind. Inside. Y ojo, porque para terminar de rizar el rizo, el último condimento a este guiso conspiracionista sería nada menos que el mismísimo Donald Trump, que según ciertas fuentes podría ser miembro de la Sociedad del Dragón Blanco. Ojo, la prueba empírica de ello sería, eso dicen, que Trump ha recibido oro protegido por parte de la Sociedad del Dragón Blanco para intentar restablecer la economía mundial. El actual presidente estadounidense fue la representación de los masones en una especie de ritual escocés de grado 32 e inferiores durante una ceremonia realizada en la ciudad prohibida de China cuando visitó Asia. De este modo, habría pasado a formar
parte activa de la Sociedad del Dragón Blanco. Los posibles líderes de Trump podrían ser la facción de los Illuminatis gnósticos, según comentan, que vendrían a ser algo así como una facción positiva o una quinta columna dentro de los Illuminatis y miembros activos de la Sociedad del Dragón Blanco. Pero como veremos, hay más sociedades secretas aparte del Dragón Blanco. Por ejemplo, tenemos la familia del dragón, el segundo gran grupo asiático. Esta es una agrupación de antiguos linajes reales con sus redes de servidores y sus depósitos de oro histórico. Son más fuertes en Taiwán, el norte de China y el sudeste asiático. También son fuertes en el norte de China, Japón y Mongolia. Se dice incluso que son los herederos de los guerreros mongoles y que cualquier país cuyo nombre termine en Stan, como Pakistán o Afganistán, tiene una fuerte herencia mongola. La familia del dragón tiene vínculos estrechos con familias reales europeas y también apuesta por un gobierno mundial. Pero creen que las líneas de sangre hereditarias y que las monarquías constitucionales son necesarias para proporcionar estabilidad y continuidad a cada gobierno. Ancianos chinos. La Sociedad del Dragón Blanco se ve a sí misma como los guardianes protectores del planeta y de toda la vida humana, como los dragones en los tiempos antiguos. Esta antigua sociedad está dirigida hoy por un grupo de ancianos chinos que viven en una zona prohibida de China. Se cree, se dice, se cuenta que son inmortales debido a una vida extremadamente larga de la que disfrutan. El dragón blanco representa a los guerreros que obedecen las reglas de la caballería y del bushido, es decir, nunca darán el primer golpe, nunca atacarán a mujeres ni a niños ni a los no combatientes y lucharán para defender a los débiles y los oprimidos. YouTube Autolitus Channel. El mundo se enfrenta ahora a una clara elección entre los fanáticos religiosos genocidas, según dicen, que quieren asesinar a 5.000 millones de personas de los Illuminati, y un grupo que quiere acabar con la pobreza, acabar con la guerra, detener la destrucción del medio ambiente e iniciar una nueva época dorada. Bueno, también tenemos ahí la sociedad secreta Ongmen, con, según cuentan, 55 millones de miembros. Ongmen probablemente es la sociedad más grande. Sus miembros están ubicados principalmente en China y en comunidades asiáticas de todo el mundo. El presidente chino Xi Jinping parece ser que es miembro de este grupo. Ongmen es una especie de combinación entre una cámara de comercio y un grupo de gángsters. Esto es algo que tiene en común con las sociedades secretas occidentales, ya que manejar grandes cantidades de dinero y gran poder requiere protección. Los Ongmen están estrechamente vinculados con el Partido Comunista Chino, pero no son exactamente lo mismo. Su jerarquía se basa en la meritocracia y no en las líneas de sangre. También existe un grupo escindido con sede en Taiwán, pero están perdiendo influencia y poder debido al liderazgo deficiente y la traición a su promesa secreta del 19 de marzo. Los Ongmen dicen que quieren un gobierno mundial para que la humanidad pueda vivir en paz y prosperidad. Sociedad del Dragón Negro, otra agrupación que solía ser muy poderosa es la Sociedad del Dragón Negro. Ellos estuvieron detrás del empuje imperial japonés de la Segunda Guerra Mundial para una mayor, digamos, esfera de prosperidad conjunta entre Asia Oriental. Este grupo pensó que los nazis ganarían la Segunda Guerra Mundial y que tratarían de esclavizar y luego eliminar las razas asiáticas y no las blancas, como Hitler había indicado en el Mein Kampf. La Sociedad del Dragón Negro
tuvo mucho éxito al reclutar personas no europeas en todo el mundo en su intento por poner fin al gobierno europeo occidental. Sin embargo, como un activista afroamericano le explicó a Benjamin Fulford, todos estábamos a favor de sus objetivos, excepto que nos dijeron que todos teníamos que convertirnos en japoneses y obedecer a los japoneses. Hay varias organizaciones que dicen ser herederas de la Sociedad de Dragón, pero ninguno de ellos tiene un poder real. Sociedad del Dragón Azul, la otra gran sociedad secreta asiática. Ellos son los herederos, supuestamente, eso dicen, de los Assassin. Son fuertes en Persia, Irán y el mundo musulmán, especialmente los musulmanes de la India. Creen que un gran líder llamado Mahdi surgirá y liberará al mundo del mal antes del fin de los tiempos. Este grupo, aunque carece de un líder claro, trabaja por el objetivo común de liberar al mundo musulmán, especialmente a Medio Oriente, de los gobernantes neocolonialistas. El cuervo de tres patas. Hay otros grupos y subdivisiones asiáticas como este cuervo de tres patas conectado por el Shinto, pero no son jugadores importantes en la batalla actual por el planeta Tierra y, según parece, se alinearán a conveniencia con aquel que salga victorioso. Pero no todo van a ser sociedades secretas asiáticas, también tenemos sociedades secretas cristianas. El grupo general en la sociedad occidental es el cristianismo, mientras que los occidentales han luchado entre ellos durante milenios. Autolitus. Todavía mantienen una tendencia a unirse frente a una amenaza como no cristiana. Tradicionalmente se han opuesto contra los musulmanes, pero en estos días hay un impulso para una alianza cristiana para contrarrestar el ascenso de Asia. Ahí tenemos, por ejemplo, a los masones escoceses, que pueden ser vistos como la principal sociedad secreta en el mundo anglosajón. Están vinculados a la monarquía británica, el imperio británico, y el cristianismo no católico son las fuerzas dominantes en el mundo anglosajón, concretamente Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. Además, están trabajando con Rusia y China en la trastienda de las conspiraciones. Este grupo apoya un papel más importante para Asia en una arquitectura global renovada, pero preferirían luchar hasta la muerte antes que convertirse en esclavos de los asiáticos. La logia masónica P2. Este es otro gran grupo occidental que controla, según comentan, a la Iglesia Católica de 1.500 millones de miembros y a la mafia. También son muy influyentes dentro del complejo militar e industrial a través de su control de las órdenes de caballería, como los caballeros de Malta, los caballeros teutónicos, etc. Esta agrupación experimentó un golpe de estado en 2013, para cuando el Papa Benedicto XVI fue destituido de su puesto por ser, ojo que esto no lo digo yo, sino los integrantes de esta logia, un pedófilo satánico. Además, bajo el Papa Francisco, la Iglesia Católica se está reorientando desde Europa hacia África y América del Sur, donde vive la mayoría abrumadora de sus seguidores. También tenemos sociedades secretas judías, como por ejemplo el León de Judá. El grupo occidental más problemático está formado por los amos del judaísmo, la mafia házara. Las sociedades secretas judías, en su sentido puro, se basan en la historia de que después de que Jerusalén cayese en manos de los babilonios, todos los herederos varones del rey David fueron asesinados. Por lo tanto, para preservar el linaje de David, su servicio secreto comenzó a proteger a sus descendientes femeninas. Este grupo se ha infiltrado con gran éxito en las familias reales y aristócratas de Europa. Ellos creen que tienen un derecho hereditario para gobernar la humanidad que Dios les ha dado. Su símbolo, como se puede ver en muchas de las crestas familiares de la realeza europea, es el león de Judá.
Y bueno, pues para acabar ahí tenemos la mafia házara. La primera evidencia sólida histórica de lo que ahora es la mafia házara es la de los Hicsos, un pueblo de pastores de animales que invadió Egipto alrededor del 1650 a.C. Ellos adoraban a un animal con cara de cabra con una cola bifurcada llamada Baal. Ese dios se fusionó con el dios egipcio Set y es el origen de lo que ahora muchos llaman Satanás, Moloch, etc. En los círculos conspiranoicos se afirma que sus fieles tomaron el poder en los Estados Unidos y en el mundo occidental después del 11 de septiembre de 2001. También se rumorea que han estado activamente planeando matar al 90% de la humanidad y esclavizar al resto. Autolitus. Muchos oligarcas mayores son miembros de este grupo. Esto, según dicen, se puede ver, por ejemplo, en los adoradores de Moloch que se reúnen en Bohemian Grove cada verano. Su sede es el complejo familiar Rothschild en Suiza, aunque tienen otras muchas bases. La clave de la fortaleza reside en el secuestro del sistema financiero mundial y su creación de la esclavitud de la deuda mundial a través de su dinero mágico, es decir, hablaremos de dinero mágico a la creación de dinero de la nada a través de moneda fiduciaria. YouTube, Autolitus Channel. Quinta columna es una expresión utilizada para designar en una situación de confrontación bélica a un sector de la población que mantiene ciertas lealtades, reales o imaginarias, hacia el bando enemigo, debido a motivos religiosos, económicos, ideológicos y o étnicos. Tal característica hace que se vea a la quinta columna como un conjunto de personas potencialmente desleales a la comunidad en la que viven y susceptibles de colaborar de distintas formas con el enemigo. Bueno, pues es una perfecta definición como introducción de lo que es la quinta columna, porque los españoles tenemos una característica en la historia contemporánea reciente bastante original. Y es que somos los responsables de la creación de dos términos de éxito realmente universal. El primero es bien conocido, es guerrilla, y el segundo sería quinta columna. En ambos casos se hace referencia a algo que en realidad no es puramente en origen algo que haya ocurrido solamente en conflictos bélicos españoles o en la historia española, sino que son cuestiones que son perfectamente extrapolables a cualquier otro momento de la historia, a cualquier otra situación, a cualquier otra sociedad, a cualquier otra cultura o a cualquier otro tiempo, pero que sin embargo Autolitus. aparecen referenciados de manera habitual en todo el mundo a elementos que partieron de un hecho sucedido en España. En el caso de la guerrilla, a la Guerra de Independencia Española de 1808 al 14, y en el caso de la quinta columna, como ahora veremos, a la Guerra Civil de 1936-39. En este sentido, la palabra quinta columna, a pesar del éxito que ha tenido en todo el mundo, que en la introducción ha quedado muy claro que existe un elemento fundamental, es que la quinta columna y sus lealtades pueden ser reales o atribuidas, posibles o imaginadas, y de características muy diversas que van desde la política a la etnia, desde la nación a la religión. Cualquier elemento que permita considerar que dentro de un entorno donde existe una legalidad o una forma de gobierno, de estructura social o de estructura política del tipo que sea, existe alguien que mantiene una lealtad con otro grupo que no forma parte de esa estructura o comunidad, al menos en su pensamiento, en su ideología o en sus objetivos. Por eso, la quinta columna, y ahora veremos dónde nace el término en España, suele estar muy vinculado a los conflictos civiles, a los conflictos entre comunidades que forman parte de la misma nación o del mismo país. La expresión, tal y como la conocemos hoy en día, tiene dos posibles orígenes, puesto que hay dos atribuciones diferentes. La más común, la genérica, la que se podría encontrar cualquiera cuando hace una mínima exploración, es que se le atribuye al general Emilio Mora al hecho de una locución radiofónica del año 36, cuando, ante el avance de las tropas sublevadas durante la Guerra Civil Española, durante el comienzo hacia Madrid, el general indicó que mientras que
había bajo su mando 4 columnas que se dirigían hacia la capital, una que avanzaba desde Toledo, otra por la carretera de Extremadura, otra por la sierra y una más por Sigüenza. Había una quinta. Pero esa quinta no la formaban unidades del ejército que se movían o avanzaban, sino que se daba por hecho que estaba formada por simpatizantes del golpe de Estado, del alzamiento nacionalista, que en realidad trabajaban para su éxito desde el interior del territorio controlado por el gobierno de la República. Es decir, que había grupos, se da por hecho que organizados, que trabajaban clandestinamente de forma intensa, constante y profunda para que tuviera éxito el bando nacional, y que lo hacían desde el interior de ese territorio, para ellos enemigo, pero en realidad el territorio del gobierno fiel a la República. Sin embargo, hay otra teoría, la teoría que mantenía el corresponsal del diario Pravda, de La Verdad, el diario soviético, que se llamaba Mikhail Kostov, que él decía, bueno, él había sido enviado por el gobierno de la Unión Soviética a España para cubrir el conflicto, y dice que no, que la expresión lo utilizó por primera vez el general José Enrique Varela, otro de los grandes generales del bando franquista, y que se popularizó durante la guerra con el mismo sentido, sea quien fuera el origen. Yo soy de los que piensa que realmente tiene que ver con Mola, con el general Mola. Tuvo un éxito monumental, y tuvo un éxito monumental porque en realidad hacía referencia a algo que se ha dado en todos los conflictos, pero que, como he dicho al principio, específicamente tiene que ver con las guerras civiles. Y voy a poner un ejemplo, al margen de la guerra española. Imaginemos gente partidaria de la esclavitud en territorio del norte de la Unión durante la Guerra Civil Americana, o gente partidaria, por ejemplo, del Ejército Blanco en territorio ya bajo el control del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa, o al revés, gente partidaria de los comunistas soviéticos, pero que residían en territorio bajo el control del Ejército Blanco. Como esto es habitual en todos los conflictos civiles, puesto que las lealtades, tanto ideológicas como religiosas como personales, se mantienen independientemente de la zona que a uno le toca por la casualidad o la suerte o por la voluntad, pues el éxito del término iba a quedar inevitablemente ligado a esta cuestión. Fue tan absoluto que tan solo unos meses después de acabada la Guerra Civil Española, que es cuando comienza la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la palabra quinta columna pasó a ser de uso común. Y aquí hay que tener cuidado, y luego lo centraremos un poquito más en el debate, porque la palabra quinta columna muy a menudo se cruza o se mezcla con algo que no es exactamente igual, que es el colaboracionismo. Porque el colaboracionismo, lo que por ejemplo en Noruega se llama la idea de Quisling era el partidario de la Alemania nazi durante la ocupación noruega. Autolitus. El colaboracionismo, en el sentido en el que existió durante la Segunda Guerra Mundial en los países ocupados por la Alemania nacionalsocialista, da igual que fuera Holanda, Bélgica, Francia, Dinamarca o Noruega o Yugoslavia o Grecia, hacían referencia en realidad a algo diferente, y es que en este caso no puede ser, o por lo menos para mí no es estrictamente una quinta columna, porque aunque trabajen para un enemigo, lo hacen por una razón muy diferente de la que movería el columnista clásico, que es alguien que realmente en principio cree, por razones he dicho, políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, en el triunfo de su causa, apoyando a un enemigo que se encuentra fuera del lugar en el que se encuentra. Es decir, una vez que tu país ya está ocupado, aunque tú colabores con los alemanes, por ejemplo, en la Francia ocupada, es difícil que seas quinta columnista, dado que estás trabajando con ellos que ya han ocupado el país. Serías quinta columnista en todo caso antes de la ocupación de tu país por el país enemigo. Entonces, en este sentido, y con esas pequeñas confusiones que a veces se da por hecho que en líneas generales el quinta columnista es cualquiera que combate, ahora actualmente ya es un término genérico en este sentido, por una causa que en principio no es la de su nación, la de su gobierno o la de su país. O, si lo extendemos al tema de las creencias, del entorno de su religión, de su cultura o de su etnia. Entonces, establecido esto así, pues yo creo que lo que sería interesante sería ver cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos años, que no son muchos, no deja de ser más apenas 70, no llega ni siquiera a un siglo, y por qué ha tenido tanto éxito en el mundo y qué variantes ha ofrecido a lo largo de las últimas décadas. Hay una de las cosas que has comentado, Carlos, que me parece de suma importancia, sobre todo a la hora de entender el término de quinta columna.
cuando se produce el alzamiento nacional, España queda dividida en dos, el norte y el sur, pero el alzamiento no tiene éxito. ¿Qué ocurre? Pues que España tiene éxito realmente... total. Vamos a Sí, negar sí, que por eso, exactamente. Claro, exactamente. Pero me refiero que España queda dividida en dos, pero no ideológicamente. Es decir, había gente que estaba en la zona norte que podía ser rojos y en la zona sur que podían ser nacionales y viceversa. Con lo cual es lógico pensar que dentro del territorio dominado por los rojos había, como en ese momento pues ocurrió por ejemplo en Madrid, pues había muchos nacionalistas dentro de la población y viceversa en otras zonas. Otra cosa es que estuvieran más o menos organizados. Es que la quinta columna exige un cierto grado de organización. Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es que en el bando nacional sí que existió mucho más esa organización, que lo que ya apuntaban cuando se comentó, bueno, pues fuera Mola, o fuera el general Mola o fuera el otro general, ¿no? En el que los propios participantes ideológicamente de esos dos puntos, de esos dos estamentos que batallaban, pues estuvieran o no en favor del otro. Pero fíjate, eso mismo también, para mí, aunque eso sucediera y se utilizara, lo que hizo que el término quinta columna se hiciera internacional fue culpa de Ernest Hemingway. Hemingway, que en aquella época estaba en Madrid, en un hotel, en el que, allí escribió, en el centro de Madrid, escribió una obra de teatro que se llamó La Quinta Columna, que de hecho se estrenó en 1938 lo escribió y se estrenó en 1940, con el disgusto de Hemingway, porque bueno, ahí hubo otras razones, que él no estaba a gusto con toda la adaptación que se hizo, pero sí que el hecho de que Ernest Hemingway, en aquel momento ya muy conocido, estaba como reportero en Madrid, escribiera Autolitus. esa obra de teatro, yo creo que ya le dio muchos puntos a favor para que se expandiera. Y luego, ya para terminar, mi participación de momento es el hecho de que la Unión Soviética, por ejemplo, también Stalin estaba obsesionado con esa quinta columna dentro de su propio país. Y ahí vienen las purgas famosas. No, pero no son tanto las purgas, sino que, por ejemplo, en la Guerra Mundial viene un ejemplo perfecto de que la quinta columna no tiene por qué ser algo real, puede ser algo ficticio. Por ejemplo, cuando Stalin, por sospechas de que los alemanes del Volga, que habían llegado en el siglo XVIII a la zona, pudieran colaborar con el ejército invasor nazi, los cogió y los deportó en masa a Kazajstán. O lo mismo que hizo con los chechenos y con otros pueblos del Cáucaso, que sospechaba que podían ser afectos a la Alemania de Hitler. Y va a poner un ejemplo muy práctico y muy real de alguien que es bien conocido en la historia reciente de España, que es un quinta columnista de manual, que es el general Gutiérrez Mellado. Autolitus Channel. El general Gutiérrez Mellado, al que la guerra le pilla cerca de Madrid, él intenta escapar, de hecho es apresado, es procesado, consigue librarse, y cuando es liberado, él lo que hace es que organiza uno de los principales servicios de información del ejército de Franco dentro de la propia capital de Madrid. De hecho, él ofreció a los servicios de inteligencia del bando franquista una información absolutamente fundamental, no solamente sobre planes de despliegue de armamentos republicanos en la ciudad, y además colaboró en la evacuación de centenares de pilotos, ingenieros y militares a la zona sublevada, puesto que de esa manera garantizaba el dotarla de personal cualificado que muchas veces fallaba dentro de lo que era el bando sublevado. En este caso, que era militar, de hecho él es, bajo su identidad falsa, nombre de Teodoso Paredes, él es ascendido a capitán en el año 38 cuando por el Servicio de Información y Policía Militar del bando franquista, mientras colaboraba dentro de las secciones que trabajaban desde el territorio dentro de Madrid. Este es un ejemplo perfecto de lo que sería un espía, como llamamos entre comillas, en tiempo de guerra, pero encima provisto de un tipo de información de carácter militar, de información cualificada. Él sabía lo que informaba, lo hacía con extrema precisión y tenía como cabeza tirar la cabeza de una organización extremadamente bien preparada para poder reportar los mejores beneficios al bando al que apoyaba. Exactamente a la contra,
el Servicio de Información Militar, el SIM de la República, o el de DIDE, el Departamento Especial de Informaciones del Estado, hacían todo lo posible con sus agentes y con sus servicios de información para intentar detectar quiénes eran los infiltrados que trabajaban para el bando sublevado desde el propio Madrid, y para intentar evitar que los fascistas, los facciosos, la facción pudiera aprovechar para facilitar información o la fuga de personas de la zona republicana. Por cierto, es interesante porque, como en todas las guerras civiles, esto fue utilizado por los servicios de la República, principalmente vinculados al Partido Comunista, para acabar con ciertas organizaciones disidentes, como por ejemplo el POUM, con el que estaban enemistados, el Partido Obrero Unificación Marxista, que era uno de sus rivales, al que en algunas zonas de España literalmente liquidaron y eliminaron de manera absoluta. Lo que quiero decir con esto es que en algunos conflictos la quinta columna tiene una influencia fundamental, mientras que en otros, como el caso que he citado de la Unión Soviética, era más una leyenda que otra cosa. Es decir, para suerte de los soviéticos, los rusos que había pro-alemanes, que eran muchísimos, que eran enemigos declarados del régimen comunista, tenían ciertos problemas para colaborar con un régimen al que, si le ayudaban, corrían el riesgo de que los considerara Untermenschen, infrahumanos. Y por lo tanto, eso te quita un poquito las ganas de colaborar con ellos, lo cual en realidad hacía que, aunque es verdad que miles, por no decir decenas de miles de combatientes del Cáucaso o de Ucrania, de otros lugares de la Unión Soviética, colaboraban con los alemanes, en realidad podían haber sido muchos más, y en gran parte muchas de las represalias del bando de la policía, de los servicios del régimen del Ministerio del Interior de Stalin contra pueblos del Cáucaso o del Volga fueron absolutamente desproporcionados y totalmente injustificados, porque no pensaban en absoluto traicionar a Rusia. Así que, independientemente del grado de organización, las quintas columnas existen de verdad. O sea, es cierto que no hablamos de un fenómeno fantasmal, sino que es un fenómeno que muchas veces tiene una presencia muy real, como dice el famoso mito: el que tú seas un paranoico no quiere decir que no te persigan. Yo creo que queda claro, ¿no?, que la quinta columna ha existido, que sigue existiendo, y que sería el equivalente a los infiltrados, al enemigo interior o al doble agente dentro del mundo del espionaje, ¿no? El que espía para los dos bandos. Sobre todo es el que espía del país espiado. Claro, o sea, si es un traidor a su nación. Sí, porque al fondo un quinta columnista no deja de ser un traidor hacia el otro, para el que le guste, hacia su propia nación dentro de ese conflicto bélico. Sabéis que hace poco se publicó un libro que se titula así, La quinta columna, de la esfera de los libros, de Alberto Laguna y Antonio Vargas, donde habla de esa magnitud y donde antes comentabais si realmente esto necesitaba un grado de organización. Lo que dicen estos dos autores es que dice que esa quinta columna nace de una forma improvisada al principio, o sea, primero personas individuales que empiezan a conspirar contra la República, normalmente jóvenes falangistas, y luego dice que ya se empieza a profesionalizar. Entonces, en ese momento es cuando ya aparecen bandos más organizados, donde aparece esa propaganda subversiva y donde aparecen esos francotiradores, los llamados pacos, ¿no? Y además es una pregunta que te quiero hacer, Carlos, porque esos pacos, ¿por qué viene ese nombre tan específico? El fusil del siglo XIX, de finales del siglo XIX del ejército español, el Remington 1871, tenía un cierre de caucho muy fuerte, era un fusil monotiro muy potente, de un calibre altísimo, 12 milímetros, y hacía un sonido cuando se cerraba y disparaba, que sonaba algo así como pacum, pacum. Entonces, era ese como el eco, ¿no? Hizo que que se conociera con el nombre de Pacos, que alcanzó gran fama el nombre, porque muchos Remington de esa época acabaron en manos de los rifeños, de las guerrillas del Rif, durante la guerra, el principio, sobre todo la guerra del Rif, y eran gente muy experimentada, disparaban muy bien, y entonces se hizo el sonido de los disparos aislados, el pacum, pacum, hizo que los españoles llamaran los pacos a los francotiradores. De hecho, hasta tiempos muy recientes, un paco en España era lo que hoy llamamos un francotirador, un sniper. Que Oye, y una pregunta del millón que te quiero hacer yo sobre la quinta columna. ¿Quién mató a Durruti? ¿La quinta columna o quién fue? Sigue sin estar aclarado. Puede ser un asesinato interno o puede ser simplemente un accidente. La verdad es que hay todas las teorías que quieras imaginarte. Es probable que fuera un crimen interior. Si en ese caso sería algo quinta columnista. Eso es lo que claramente se sospecha. Sería la eliminación de un régimen, de un rival. Pero es un tipo de pelea interna, no necesariamente de tipo quinta columna. Porque en todo caso, imaginemos que lo hubiera matado un enemigo suyo dentro del propio bando republicano. No sería estrictamente quinta columnista. Quinta columnista hubiera sido si lo hubiera matado un franquista infiltrado. Yeah. O sea, ese sí sería un accidente.
accidentado de quinta columna, no Cinematon Y República. otra cuestión estos que detalles son quiero plantear, importantes. porque siempre hablamos de quinta columna, evidentemente desde el año 36 en adelante, pero si nos tiramos un poco para atrás, ¿no? Esa historia antigua, con esa caída del Imperio Romano en el 476, ¿no? Donde Rómulo Augustulo pues es, bueno, pues iba a decir asesinado, no lo asesina, ¿no? Pero bueno, el famoso Odoacro, ¿no? Que es un jefe érulo, Es un pues, quinta un columnista, quinta- sí. ¿Podríamos entender que esas facciones bárbaras que están en aquel momento eran quintas columnas de ese Imperio Romano que se estaba disgregando? No en este caso no, porque Odoacro trabajó para él mismo. Es decir, las tropas germanas, que era un érulo, las tropas germanas que le nombran rey de... Bueno, se le nombra una especie de caudillo militar, no trabajaban para ningún enemigo exterior. Hubiera sido quinta columnista si, por ejemplo, imaginemos, Odoacro hubiera trabajado para los ostrogodos, por ejemplo. En ese sentido, a lo mejor, era un quinta columnista el conde Don Julián. El de la leyenda. sí. O sea, alguien que trabaja para un enemigo exterior y que le abre la puerta en este Sí, caso. pero eso a es los un traidor, invasores, más que un islámicos del norte de columnista. África. Claro, es un traidor, pero es que el quinta columnista puede ser un traidor. A ver, por ejemplo, en los casos más conocidos. Europa está Claro. llena de ejemplos, sobre todo antes y ya en la Edad Media, de lo que eran los casos en las fortalezas, cuando las fortalezas Sí, que estaban eso es. sitiadas y de repente, bueno, pues terminaban cayendo en manos del enemigo porque había alguien de dentro que les estaba ayudando, que estaba colaborando para Claro. que eso Un tal sucediera. Bellido Adolfo, Yo para por acabar- ejemplo. Claro. Exacto, Bellido Adolfos, exacto. Es un ejemplo de quinta columnista clarísimo. Trabaja para el bando, bueno, aunque sea por razones personales, hace una acción, bueno, no es quinta columnista porque no está organizado. Claro. Que esa es otra Va cuestión. por libre. Se necesita una cierta organización. Este simplemente le tenía alguna manía al rey Sancho por lo que fuera y se lo quería hacer pillar, punto. O sea, es decir, es un caso raro. Pero si hubiera estado organizado, o sea, si hubiera trabajado realmente por ejemplo, para el príncipe, para el infante Alfonso, para su hermano, hubiera sido un caso clarísimo. Es de que quinta bajo columnismo. esa prisma el Cid también lo sería. Porque Autolitus. No, porque Cif era el fe real del rey. sí, pero O sea, estaba en los dos trabajaba para el bandos rey, al final, claro. como mercenario. No, pero trabajaba para el rey de Castilla. Cuando muere el rey de Castilla, Alfonso se convierte en rey. Obviamente pasa a trabajar para Alfonso, en principio. Otra cosa es que él tuviera sus dudas sobre la participación en el crimen. Esta historia muy rara Claro, y muy pero también legendaria. trabaja para el Miramamolín de Zaragoza porque no era Pero eso como quinta mercenario, es que columnista, Claro, es que ya, son no sería mercenarios. quinta columnista. Mira, el concepto de Quisling es un concepto clarísimo. Quisling, el quinta columnista por esencia noruego durante la Guerra Mundial, no lo era hasta la invasión. Una vez que Noruega pasa a ser territorio ocupado por los alemanes, es un colaboracionista, es decir, pasa a ser para los noruegos patriotas un traidor y para los alemanes un tipo majete de Noruega que cree lo mismo que ellos. Solo un detalle para que veáis que todavía el término se sigue utilizando a día de hoy. En el año 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la Organización de Estados Americanos, que querían entrar en Nicaragua pues para ver un poco la situación de los derechos humanos, pues dijo que no, que era una quinta columna de la OEA y que por lo tanto no les iba a permitir entrar y acusó a los 20 países que respaldaban la iniciativa de quinta columnistas. O sea, hasta ese nivel se llega. Es que da mucho juego, la palabra, Sabemos que el término quinta columna nace precisamente en la Guerra Civil Española. Pero ¿qué influencia real tuvo el quinta columnismo en este conflicto bélico? Pues tuvo muchísimo más de lo que a veces se cuenta, muchísimo más por lo que he contado, por ejemplo, del ejemplo de Gutiérrez Mellado, pero tiene una influencia decisiva en las semanas finales de la guerra, porque en el momento en que se produce la iniciativa del coronel Segismundo Casado, que da un golpe contra el golpe dentro de la República, contra el gobierno de Juan Negrín, entonces en ese momento en que Casado da su golpe, toda la resistencia franquista pasó a pasar toda su información y datos del bando que tenían y que toda su organización para apoyar en la medida de lo posible a la Junta Casadista con el objeto de permitir su triunfo frente al Frente Popular y frente a los seguidores de Negrín, intentar de esa manera acortar la guerra y ponerle fin de la manera más rápidamente posible. Ahí tuvo una influencia absoluta, dio un montón de información, un montón de apoyo y un montón de ayuda a la iniciativa del golpe de Casado. El término quinta columna es muy conocido también por los aficionados a las investigaciones paranormales gracias al concepto acuñado por J.J. Benítez. ¿Qué relación hay entre el término militar y el de la investigación ufológica? Bueno, poca relación, pero sí en la esencia. Es uno de los libros más famosos de Juan José Benítez y él expone la hipótesis por la cual los extraterrestres estarían infiltrados en la red social ahora mismo como una quinta columna. Y en ese libro expone varios casos. Uno de los más conocidos es el de Conil de la Frontera en 1989, donde dos extraños seres salen del mar y parecen adoptar la apariencia humana y se camuflan con el resto de seres. Entonces él propone, él y Salvador Frisedo y Sisto Paz, en fin, y tantos ufólogos,
creen que hay una quinta columna de seres extraterrestres alienígenas camuflados como seres humanos y que están haciendo de las suyas sin que nosotros nos enteremos. YouTube Autolitus Channel. Autolitus Channel.